Muy bien, buenos días a todos. Estamos en la tercera experiencia de aprendizaje, sesión 7, actividad 1. Identifico pues mis emociones, ¿no? Identifico y acepto mis emociones y sus formas de expresión, ¿ok? Como sabemos, nuestra situación significativa, hoy día vamos a reflexionar sobre nuestras emociones y vamos a poder observar características que nos van a permitir a nosotros reconocerlas e identificarlas, ¿correcto? Y nuestro reto de aprendizaje es el poder reflexionar sobre el reconocimiento de emociones a través de cuadros, ¿no? Que hemos preparado para ustedes. Y luego al final van a tener su compromiso personal que van a poder realizar. Muy bien. Aquí observamos los casos, el caso, ¿no? Hemos observado las imágenes y hemos podido pues identificar algunas imágenes, ¿no? Me han dicho, me han manifestado sorpresa, alegría, de incertidumbre, de preocupación, de tristeza, de enojo, de entusiasmo, de miedo, de angustia, etc. Muy bien, estudiantes, para los que han podido reconocer estas emociones. Vamos acá. Vamos con nuestra primera pregunta. ¿Puedes sentir y reconocer tus emociones? ¿Cómo? A ver. Vamos a ver. A ver, Cristian, te escucho. Cristian, ¿puedes sentir y reconocer tus emociones? ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cómo las reconoces? ¿Cómo las puedes reconocer? A ver. Te llevo al siguiente cuadro. ¿Acá las reconoces? Yeah. A ver, ¿esta que señalo qué será? Sorpresa. ¿Cómo? ¿Esta? ¿Cómo la ves? A ver. A ver, el huevo sin ella. Durán, Cristian, ¿qué está demostrando esta imagen? A ver, Camones, te escucho. Angustia. Angustia. ¿Sí? ¿Angustia? La que tiene las manos tocándose la cabeza, angustia, bueno, sí, puede ser preocupación, sorpresa, o también, ¿cómo le llaman esto? Desesperación también podría ser, ¿no? Sorprendida. Claro, sorprendida, pero no de una manera positiva, puede ser de una manera suspenso, ¿no? O algo que ha pasado que no sabe cómo explicarlo, ¿no? Entonces, ¿qué me permite a mí reconocer una emoción? Son las características físicas, los gestos, las formas como se están manifestándose hacia el exterior, ¿no? Tú sabes que una emoción siempre involucra un aspecto interno de la persona, ¿verdad? Involucra la situación y cómo la persona va a reaccionar ante esta situación. Pero las otras personas que nos miran, que nos observan, pueden identificar la emoción por las características, los gestos físicos que las personas acostumbramos a manifestar cuando vivimos una emoción, ¿no es cierto? Entonces vamos por acá. Entonces, ¿puedes sentir y reconocer tus emociones? Sí. ¿Cómo? Cuando observo, ¿no? Sus gestos, sus características físicas, me revelan el sentir de la persona. ¿Se dan cuenta? Pregunta número 2. ¿Recuerdas qué emociones has experimentado últimamente? A ver, ahí, ¿qué pasó? Parece que Cristian está jugando con su hermano. A ver, seguimos por acá. ¿Recuerdas qué emociones has experimentado últimamente? Bueno, a ver, ¿qué emociones has experimentado? A ver, vamos a preguntarle a mí. Mantica, Guamán Raime. A ver, Guamán Raime. ¿Me escuchas, Guamán Raime? ¿Estás ahí, Yasmín? ¿Se escucha, Yasmín? O Nicole Flores. Nicole Flores, a ver, te escucho, Nicole.
A ver, por acá, aquí parece que... Ok, Yasmín Raime, no tengo micrófono, pero lo puedes escribir. Lo escribes para que puedas, para poderlo leer yo. ¿Ya? Para poderlo leer, a ver. Muy bien. Y vamos escuchando a Fabiano Ludeña. A ver, Fabiano, te escucho. Fabiano Ludeña, te escucho. Número 2, dice, ¿recuerdas qué emociones has experimentado últimamente? O parece que Fabiano no tiene audio. Ah, te escucho, Marcelo. Sorpresa, Sí, con lo de los truenos. ¿recuerdas qué emociones has experimentado últimamente? Sorpresa, Sorpresa, 1. ¿Qué más? tristeza, Tristeza, sorpresa, tristeza. Uno y más. felicidad. Y felicidad. Muy bien, gracias, Romiche. Muy bien, su compañero nos ha dicho que ha experimentado tristeza, felicidad, ¿no? ¿El otro cuál era que nos dijo? A ver quién se acuerda por acá. Tristeza, felicidad. A ver, ¿qué me dice Dairo Maguiña? Dairo, ¿me escuchas, Dairo? Dairo, ¿estás ahí, Dairo? Dairo, ¿qué emociones has experimentado últimamente? Sorpresa. Sorpresa. ¿Qué más? Y Sorpresa. ¿Qué más? Su compañero me ha dicho sorpresa, tristeza, felicidad. Tú me dices sorpresa. Te escucho, te escucho. nada más. Nada más. Bueno, Dairon ha manifestado sorpresa. A ver, Jordi, ¿tú qué emoción has manifestado? ¿Mm? ¿Me escuchas? A ver, Fabiano, yo tengo mi... Alegría y sorpresa. Ok, alegría y sorpresa, Jordi, gracias. A ver, Fabiano, te escucho. Alegría y sorprendido, Miss. Alegría y sorpresa también igual. Ahora, ¿está bien sentir diferentes emociones al mismo tiempo, chicos? A ver, Valeria, ¿Sí? te escucho. Sí, claro, ¿por qué no? A ver, Valeria, ¿por qué? ¿Por qué será normal el vivir experiencias, dos emociones en un mismo momento? O que cada uno experimenta de manera distinta. Muy bien, claro. Cada momento, escuchen bien esto, cada momento se vive una emoción. O sea, cada momento de tu vida de alguna manera va a causar una emoción en ti. Por ejemplo, esto es lo que pasó en la mañana, que hubo relámpago, trueno, todo y todo se murió, ha causado una sorpresa. Sorpresa, a otros les ha causado alegría, porque tiempo que no escuchaban un trueno, un relámpago, solamente lo percibían en la sierra, pero no acá en Lima. Para otros, sorpresa, miedo, ¿no? Sorpresa con miedo, sorpresa con alegría, ¿se dan cuenta? Entonces, se puede presentar esta mezcla, pues, de... Profesora, algunas Dígame. veces nuestros sentimientos son pares, como la tristeza y la soledad. Claro, 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 por supuesto, muy bien, Jordi. ¿No? Por ejemplo, la tristeza va con la soledad o la tristeza va con el silencio, con el duelo, ¿no? O sea, las personas, por ejemplo, que han tenido pérdidas, viven la tristeza con la soledad, se dan cuenta. O sea, mezclan dos emociones, ¿no? Para poder responder, ¿no? Al medio, a la adaptación del medio. ¿No? En este caso, por ejemplo, ¿ustedes de qué manera han respondido en la mañana, por ejemplo, con este cambio climático? Han respondido con sorpresa, con alegría, otros con sorpresa, pero con miedo, otros con sorpresa, pero con tranquilidad. ¿Se dan cuenta? Entonces se da ese tipo de manifestaciones de emociones. ¿Ok? Muy bien. ¿En qué crees que nos puede ayudar el reconocer nuestras emociones? A ver. Estarán tomando nota, ¿no? Estarán escribiendo en una hoja. A ver, ¿qué nos dice Tacón? Tacón, ¿me escuchas? Cruz. Sí, profesora. Ok, buenos días.
¿En qué crees que nos puede ayudar el reconocer nuestras emociones? A ver. ¿En qué nos ayudaría el saber reconocer nuestras emociones? De repente viene tu amiga y está un poquito, tú le notas por sus gestos, ¿no? Está un poco triste. ¿En qué te puede ayudar el reconocer las emociones tuyas y las de las demás personas, ¿no? A ver. ¿Alguien tiene una idea para qué me sirve el poder reconocer mis emociones? A ver, te escucho, Cruz. En reconocer nuestras emociones nos ayudaría a regularlas. A poder entenderte, a poder de repente comprenderte más a ti mismo, ¿no? Pero eso ya por parte tuya. Y a las demás personas, ¿no? A ver quién tiene una respuesta al poder ser, por ejemplo, empático, ¿no? Si yo veo que mi amiga está callada, o la percibo triste, o en mi familia de repente percibo a alguien que se está aislando, que está un poco triste por los gestos que manifiesta, entonces quizás te permite a ti ser empático con esa persona, el poder comprender el problema que está pasando. ¿Te das cuenta? Como también te ayuda a ti a reconocer, ¿no?, tus propias emociones, ¿no? El poder entender. Y es bueno, ¿no?, que las personas comprendan sus emociones y sepan, ¿no?, de qué emoción están viviendo. Etiquetar sus emociones, ¿no? Yo vivo mi tristeza así, por ejemplo, ¿no? Me alejo un poco, me siento solo, reflexiono conmigo mismo, está viviendo su tristeza. O yo vivo mi alegría así, ¿no? Sonrío, hago comentarios, converso más, motivo para las demás personas que puedan conversar. Entonces, estás aprendiendo a etiquetar tu alegría. Entonces, de alguna manera, nosotros cuando vivimos emociones empezamos a agrupar ciertas características que manifestamos al exterior, como también vivimos en nuestro interior, ¿no? Y eso nos permite a nosotros comprendernos, ¿no? Porque la idea es comprendernos a nosotros mismos y lógicamente que esto te va a permitir a ti comprender a los demás, ¿no? El poder ser empáticos con otros, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el poder reconocer nuestras emociones, ¿no? Tomaron nota, escribieron, captaron la idea. A ver, vamos a preguntar, ¿qué comprendió de esta pregunta Coquelet? Coquelet, ¿me escuchas? Coquelet Taipe, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Listo? ¿Se escucha, Coquelet? ¿Me estás escuchando? No veo tu micrófono Tu micrófono está prendido, pero no veo que sale el audio. A ver, vamos por acá, me dice por aquí. Coquelet, no tiene audio, Coquelet. Bueno, ya no importa, Coquelet. Vamos con, entonces, la pregunta es la siguiente, ¿no? Alexander Pérez. ¿Me escuchas, Alexander? Anderson Miguel. Anderson Miguel. Miranda. Anderson Miguel Miranda Muñoz. Ok. Buenos días. Buenos días, ¿se escucha? Anderson. Guamantica. A ver, Guamantica, ¿estás ahí, Guamantica? Sí, profesora. Muy bien. ¿En qué nos ayuda el poder reconocer nuestras emociones? Esa es la pregunta. ¿En qué nos ayuda el poder reconocer nuestras emociones? Sí, Miss. ¿En qué nos ayuda el poder reconocer nuestras emociones? A ver, hace rato había explicado una idea, a ver ustedes qué dicen, cómo lo han entendido ustedes.
o voluntario. A ver, ¿quién responde la 4? Levanten la mano. A ver, escuchamos. Te escuchamos, Marcelo. Te escucho. Nos ayuda a conocer a nosotros mismos o a las personas. Muy bien, para poder reconocernos, para poder comprendernos a nosotros mismos y a las demás personas. Correcto, gracias, Romiche. Vamos por acá. Vamos con nuestras reflexiones. Como puedes darte cuenta, pues las emociones se expresan mediante gestos, palabras, posturas o movimientos. Es lo que tal como lo hemos visto en el conjunto de imágenes, ¿verdad? Ahora, son parte de la comunicación lo que nos pasa, ¿no? ¿Qué sabemos acerca de las emociones? Las emociones son reacciones que tenemos nosotros ante distintas situaciones. Ahora, las emociones no nos avisan, las emociones simplemente aparecen, ¿correcto? Por eso decimos que son reacciones. Aparecen provocando ciertas reacciones fisiológicas. Por ejemplo, te sudan las manos, de repente te lagrimean los ojos, sientes que tu corazoncito de repente late un poquito más fuerte, te molesta un poquito el estómago, o la lengua de repente empieza a tocar tu paladar. Entonces, son manifestaciones fisiológicas que están revelando que estás viviendo una emoción, ¿no? Ahora, a eso se suma un conjunto de características psicológicas, ¿no? Inmediatamente te pones tenso para responder, ¿no? Te sientes, o de repente algunos hasta no entienden lo que se les pregunta, porque han tenido una emoción, ¿no? No esperaban que de repente la profesora les vaya a preguntar, ¿no? Y de repente, pues, sucede, se presenta la emoción, ¿no? No te avisa, se presenta simplemente. Y te mueve, pues, a actuar o a expresarte de alguna manera, ¿no? La emoción también se refiere a cómo te sientes, cómo nos sentimos ante un evento, ante una situación. Genera reacciones automáticas en nuestro cuerpo, ¿no? En algunos eleva la presión cardíaca, incrementa el modo de respirar, ¿no? Otros se ponen tensos, ¿no? Uy, me toca dar mi respuesta, ya no quieren estar en el Zoom, quieren salir, ¿no? Entonces, de alguna manera se manifiesta, ¿no? Ahora, las emociones son generalmente muy intensas. Hay emociones muy intensas y hay emociones bastante pasivas, ¿no? De corta duración. La gran mayoría de las emociones son de corta duración, ¿no? Pero tenemos que entender que dentro de ese conjunto de emociones hay emociones intensas. Por ejemplo, ¿por qué le decimos intensas? Porque su duración es un poco más larga, ¿no? Una duración un poquito más prolongada, y cuesta mucho el poder regresar o retornar al equilibrio. Esto sucede, por ejemplo, cuando te hablo de la tristeza, cuando te hablo de la ira o el enojo, ¿no? O cuando te hablo, pues, del miedo. ¿Te das cuenta? Entonces, decimos que estas emociones son muy intensas, ¿no? Porque muchas veces bloquean, y entiéndanlo así, bloquean tu capacidad cognitiva, ¿no? No me permiten responder, o no te permite tomar una decisión correcta en el momento que se presenta. Por eso decimos que son emociones intensas, ¿ya? Muy bien. Vamos a seguir por acá. Ahora, ¿por qué es importante reconocer nuestras emociones? Porque nos puede llevar a actuar primero, pues, a arrepentirnos, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, nos hacen una pregunta o hay una situación, siempre nos dicen primero piensa antes de responder. Porque hay personas que se dejan llevar por sus emociones y nos responden, pues, cualquier cosa, ¿no? Y no sin antes haberlo pensado. Entonces, también la persona que recibe la respuesta tiene que estar preparado, ¿no? O preparada para recibir esa primera respuesta, que puede ser emocional, ¿correcto? Decimos emocional porque es lo primero que se presenta, ¿no?
Entonces, también podemos llevar, pues, decir cosas que no queremos decir. Las emociones provocan eso. Entonces, tenemos que darnos cuenta cuando las emociones están manejando nuestra conducta, ¿ya? Por eso es importante reconocer nuestras emociones para poder regularlas, para poder manejarlas de forma constructiva, ¿no? Y de eso, pues, generar un bienestar, un aprendizaje, ¿no? Entonces, entendamos así, las emociones no avisan, aparecen, pero nosotros tenemos que darnos cuenta cuando aparecen para poder emitir una respuesta no tan emocional, ¿correcto? Porque de eso se trata, ¿no? De poder reconocer la emoción y poder evitar una respuesta inadecuada, ¿no? O una respuesta simplemente emocional. De eso se trata la importancia de reconocer nuestras emociones. Ahora, estar bien, sentir más de una emoción a la vez, es parte de la edad de nosotros. Esto nos indica que quien siente de esta manera tiene algún problema, no necesariamente, no. Porque de repente sucede una situación y tienes que estar feliz para recibir esa situación, pero por dentro estás preocupado, ¿no? Es la verdad. Por ejemplo, lo que pasó hoy día, por ejemplo, con los truenos, algunos lo tomaron con calma, pero por dentro tenían cierto temor que de repente vaya a venir después un temblor o de repente sea el anuncio de un terremoto, ¿no? Entonces se han vivido dos emociones en ese momento, así que el vivir dos emociones a la vez no indica pues que tengas algún problema, no, eso es falso, ¿no? Por lo esencial, nosotros tenemos que comprender que ustedes están en una etapa en la vida en donde las experiencias que viven les va a provocar distintas emociones. Lo importante es saber reconocer cómo se llaman esas emociones, o sea, es saber reconocer cuándo estás angustiado, cuándo estás feliz, cuándo te sientes triste, cuándo estás preocupado. O sea, es saber qué es lo que sientes, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprender, a saber reconocer qué es lo que sentimos, para poderlo expresar, para poderlo conversar. ¿Ok? Muy bien. Ahora, tomando en cuenta, ¿no?, lo que acabamos de trabajar con esto de las emociones, ¿no? Y ya sabemos nombrar a nuestras emociones, ¿no? Porque hemos aprendido a nombrar nuestras emociones. A ver, vamos a preguntarle acá a su compañero. A ver a Jordi. A ver, Jordi, ¿me escuchas, Jordi? ¿Sí? Jordi, ¿estás ahí? A ver, Jordi, dime tú, ¿qué emociones sueles sentir? ¿Cuáles son las emociones más que regularmente se presentan en ti? El enojo, la alegría, la tristeza. Ok, se dan cuenta, el enojo, la alegría y la tristeza. Muy bien, ahora vamos a preguntarle a Cintia. Cintia Santiesteban Coronado, ¿qué emociones se logran presentar en ti generalmente? Alegría y enojo y tristeza. También alegría, enojo y tristeza. Ok, entonces la siguiente que vamos nosotros a trabajar, vamos a trabajar esto de cómo regular estas emociones, ¿ya? Eso de la alegría. La alegría se presenta de forma inmediata, ¿no? Y es bonito vivir la alegría, ¿no? En el caso de la tristeza y en el caso del enojo, necesitamos ponerle una ruta para poder regularlo, ¿correcto? Necesitamos nosotros aprender cómo manejar nuestra tristeza, cómo manejar nuestro enojo, ¿no? Entonces eso ya lo vamos a comprender regulando las emociones. Muy bien, entonces como ya sabemos nombrar nuestras emociones en nuestra vida cotidiana y sabemos también que la práctica de las emociones es saludable reconocer cuando estás triste, cuando estás alegre, ¿no? Eso es saludable,
¿no? A eso nosotros le llamamos alfabetización emocional. O sea, que quiere decir que tú reconoces tus emociones, ¿no? Muy bien. Tomando en cuenta, entonces, esto que hemos aprendido, vamos a ir a la práctica, ¿no? Vamos a poner en práctica reconocer emociones, ¿no? Reconocimiento de emociones. Y acá tenemos las emociones enumeradas. ¿Ves? Observan las emociones. Están enumeradas, ¿verdad? 1, 2, 3, cada una está enumerada. Muy bien, yo te voy a preguntar y voy a nuevamente regresarte a este panel para que tú puedas responder lo que está aquí. Vamos a trabajar esta partecita que dice reconociendo mis emociones. O sea, ¿qué emoción siento? Y acá tenemos algunas situaciones simuladas. Por ejemplo, dice así. Sí, dice, en la primera situación, mi mejor amiga o amigo tuvo un accidente. Dice, ¿cómo me siento? A ver, vamos a preguntarle a Jordín, dice, pero Jordín, ya, ¿cómo te sientes? Pero me vas a decir cómo te sientes con el número de aquí. ¿Qué número escoges? Preocupado. Ya, pero ¿qué número está el preocupado? ¿Qué número está preocupado? A ver, dime tú. 2. El 2, La correcto, ya, muy bien, el 2, eligió Jordín. Entonces dice, ¿qué emoción me siento? Me siento como el número 2, ¿no? Número preocupado, vamos a ponerlo acá. Así. Dice su compañero, me siento preocupado. Y el número de la emoción es el número 2, ¿verdad? Como el número 2. Ok, ahora estoy caminando por la calle y me encuentro con alguien que no veo desde hace mucho, dice, ¿no? Es una situación simulada, ¿no? Con alguien que no veo desde hace mucho. Sorpresa. Sorprendido. Muy bien, sorprendido, pero vamos a llevarlo al panel de, a ver, vamos a llevarlo al panel de acá, de las emociones. A ver, dime tú, ¿qué número sería? El sorprendido, ¿qué número sería? A ver, ¿quién le ayuda? ¿Cuál sería el número del sorprendido? El 8. Ah, ya, gracias, 19. Nicole. El 8 dice Nicole. El 8, el 9, Jordín, este 9 sería el 8. No, el 19, yo dije. El 8 y el 19. Vamos a, ok, el 8. Así te agarrarías la cabeza así. Bueno, Nicole sí podría hacer esto. Ok. 18 y 19 me dice. Muy bien, vamos entonces a la siguiente. Ok, vamos a poner acá. Sorprendido, me dicen, ¿no? El sorprendido, que me dice el número 8 y el 19. Correcto. Seguimos por acá. Veo a personas por la calle sin usar mascarilla. Veo personas por la calle sin usar mascarilla. ¿Qué número de emoción le pondríamos? ¿Y qué sería? ¿Qué emoción tendrías? A ver. La 13. Ya. Enojado. 13, Porque enojado. no usa mascarilla. Muy bien. Entonces, otro más, solamente la 13. El número 2. La 2 y la 13. Dice 4. ok. La 2, la 13 y la 4. Y el 4. Ah, ya. No. 2, 3 y 4. No, 2, 13 y 4. A ver. Siguiente. Vamos al siguiente. La 5 también, profesora, porque también hay que estar asustados, tal vez tenga COVID. Ok. Vamos a ponerlo acá. 2, 13, 4 y 5 me dices, ¿no? Y enojado. Sí. El enojado. Correcto. Muy bien. Dice Y siguiente. asustado también. ¿Cómo? Y asustado, Enojado y asustado. porque tal vez tenga COVID. Ah, ya, ok, muy bien. Enojado y asustado.
Siguiente dice, hoy en el almuerzo mi mamá cocinará mi plato preferido. ¿Qué emoción? Alegre. ¿Y cuál sería la alegría? A ver, miren ustedes. La 8. Obsérvenlo bien. La 2. La 1. La 22. La 22, correcto, la 22. ¿Qué más? La 1. La 1, la 22, la 1. ¿Sí? La 1 y la 9 son iguales, profesora. La 22 y la 1, me dicen así. ¿Sí? ¿Listos? 22 y 1. Profesora, la 1 y la 9 son iguales. A ver, la 1 y la 9 son iguales. A ver, vamos a verlo. Sí, son iguales. No, no son iguales. No son iguales. Mira tú cómo está la forma de su boca. Acá está sonriendo. Aquí simplemente tiene los labios cerrados. No son iguales. Entonces, mi compañera me dijo la 1 y la 22, ¿me dijiste? Sí, profesora. Ok, la 1 y la 22, correcto. Y alegría, ¿verdad? Alegría es la número 1, y la 22. Ok. Ahora, siguiente situación. Estoy participando en clases y mi compañero me interrumpe mientras estoy hablando. ¿Cuál sería tu emoción? Enojado, profe. Ok, enojado. ¿Y cuál sería? ¿Cuál sería la imagen? ¿Se puede ignorar? A ver, ¿cuál? Pero ¿cuál sería la expresión de ignorar o de no? 13. La 13. La 13. Ya. La 4. La 4. Ok, la 4 y la 13. 4 y 13. ¿Alguien más? Miss, Dígame. La 19. la 18. La 13. 18. Me han dicho la 4, la 13 y la 18. La 21 también. La 21 también, Ah, Miss. muy bien, la 21 también estaría. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver, vamos a aquí. Sí, entonces me dicen acá, ¿no? ¿Enojado me dicen? Ah, molesto, enojado. ¿Cuál era? Primero me han dicho Enojado, profe. ¿cuál me dijeron? Dígame, enojado. Enojado, Miss. Ya, era la 13. La 13. Son las dibujitos esos. Me dijeron la 1 y 13. 18. La 1 y 21 me dijeron, la 21. Sí. La 13. Bueno, no, 15 y 28. 21, la 13. O sea, el caso es este, ¿ah? Estoy Donde participando. Castillo está comiendo. Ni- Castillo está comiendo. 13, 21. ¿Nadie más? La 18, Miss. Ah, la 18, ¿verdad? La 18, ¿no? Ah, la 13, la 21, la 18. Correcto, la 18. Y sería, pues, enojado, ¿no? Ok. Muy bien. Se dan cuenta que ustedes han podido reconocer las emociones frente a estas situaciones que se han podido, pues, crear de forma hipotética, ¿no? Muy bien, vamos por acá. Entonces, reflexionando. Las emociones, a ver, por favor, el audio, boom, mamática, por favor. Ya, listo. Dice, reflexionando sobre lo que acabamos de aprender. Las emociones son un sistema, pues, de alarma, ¿correcto? O sea, aparecen, ¿no? Y nos informa de cómo nos encontramos y qué es lo que pasa, pues, a nuestro alrededor, ¿no? Ahora, las emociones también son una característica fundamental de los seres humanos, ¿no? Le pone color a la vida, ¿no? Y hacen que todo, pues, sea mejor, ¿no? Varias emociones ayudan, pues, a alertarnos de distintas situaciones, ¿no? Lo que Las está emociones son bien, lo como que los está mal,
lo que de repente está en riesgo, ¿no? Cuando las personas, por ejemplo, tenemos que cuidarnos, inmediatamente sale a reducir la emoción del miedo, porque el miedo quiere protegernos, ¿te das cuenta? Entonces, cuando de repente estamos tristes por alguna pérdida, entonces sale la tristeza, ¿no? Se aflora con la soledad, con el aislamiento, con la poca comunicación, porque quiere reflexionar sobre su pérdida. ¿Te das cuenta? Entonces, de esa manera se va trabajando la emoción. Ahora, tenemos que aprender a saber reconocer y diferenciar nuestras emociones, porque nos va a permitir, pues, tomar mejor decisiones. Eso es lo más importante, ¿no? Que las emociones nos permiten tomar mejor las decisiones cuando nosotros sabemos reconocer lo que estamos viviendo. ¿Correcto? Muy bien, entonces hasta aquí nuestra primera parte. Vamos a cortar y vamos a volver a entrar con otro link, respetando pues el tiempo de grabación. Ya chicos, vamos a volver a entrar con otro link. Ya, cerramos aquí para la primera.